Un camino estrecho en las afueras del sur de Chicago se hundió en la piel, corte frío de una tarde de invierno. Mientras una mujer joven se encorvó y tiró de un viejo maltratado carro apilado alto con botellas y latas de aluminio, empujándose a sí misma un paso pesado más adelante. Nieve sucia se aferró a sus zapatos rotos, y su aliento se convirtió en una débil pluma blanca que se derritió rápidamente en el aire helado. Su piel estaba pálida y cenicienta por el hambre, sus manos agrietadas y cuarteadas, enrojecidas por el frío. Pero ella no se detuvo, no se le permitió detenerse. Detrás de ella, dos niños pequeños caminaban cerca, manteniéndose justo en los talones de su madre. Sus zapatos estaban gastados, sus abrigos demasiado delgados para el invierno despiadado. Sin embargo, sus ojos, ojos grises como el acero, parecían mucho más viejos que sus 6 cortos años. No lloraron, no se quejaron, solo caminaron un paso a la vez como pequeños guerreros ya acostumbrados a la lucha por sobrevivir. Entonces apareció un elegante convoy negro. 3 Cadillac Escalades, símbolos de poder y riqueza, se deslizaron lentamente por el pobre camino como depredadores. El primer vehículo se detuvo. El motor se apagó. El silencio repentino hizo que el aire se sintiera como si se hubiera espesado. Dentro del vehículo, Damon Blackwood, uno de los jefes de la mafia más aterradores del Medio Oeste, se puso rígido. Su aliento se atascó en su pecho. Las manos que una vez habían firmado sentencias de muerte para enemigos, ahora temblaban sin control. Sus fríos ojos grises como el acero se fijaron en la mujer que tiraba del carro de chatarra. La mujer que durante 7 años había creído que lo había traicionado, había desaparecido de su vida para siempre. Iris, su nombre sonó en su mente como una campana de muerte. Pero no era solo ella. Damian vio a los 2 niños detrás de ella, gemelos, idénticos como 2 gotas de agua. Y cuando uno de los niños levantó la cabeza, ojos grises encontrándose con ojos grises, Damian sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el pecho. Esos ojos, esa cara, la forma en que el niño se puso de pie para proteger a su madre, exactamente la forma en que Damian se había parado cuando era joven. El tiempo se congeló. Todo sonido desapareció, el grito del viento, los motores detrás de él, los murmullos de los guardias. Solo estaba el frenético latido del corazón de Damian y una sola pregunta gritando en su mente. ¿Son sus hijos? 7 años. 7 años había construido un imperio sobre una base de odio. 7 años había creído que era la víctima de una traición. 7 años había enterrado cada recuerdo de ella bajo la armadura del poder y la crueldad. Y ahora, de pie frente a él, estaba la verdad. Delgada, pálida, temblando por el frío, pero aún orgullosa, aún de pie, aún viva. Iris levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. No había miedo, no había resentimiento, solo el profundo agotamiento de alguien que había luchado solo durante demasiado tiempo. Y en ese único latido, el pasado que Damon Blackwood había enterrado comenzó a gritar. Antes de que la historia comience, dime desde dónde estás viendo y qué hora es donde vives ahora mismo. Si crees que historias como esta pueden tocar el corazón de alguien, no olvides darle me gusta y compartir. Y si quieres seguir las historias que vienen a continuación, suscríbete al canal ahora. Damian Blackwood no era un hombre que pudiera ser fácilmente sacudido. A los 37 años, se había convertido en uno de los jefes más poderosos del Medio Oeste. El tipo de hombre cuyo nombre solo podía hacer que incluso los más tercos inclinaran la cabeza. Su imperio se extendía desde Chicago hasta Detroit, controlando rutas marítimas, contratos clandestinos y tratos que la luz del día nunca tocaba.
La gente decía que Damon Blackwood no tenía corazón, que había muerto hace mucho tiempo. Y tal vez tenían razón. Lo había enterrado con sus propias manos 7 años antes. La noche en que dejó Chicago, creyendo que la única mujer que había amado lo había traicionado. 7 años. 7 años había construido un imperio a partir de las cenizas del odio. 7 años había convertido el dolor en poder. Había convertido el daño en una armadura hecha de acero. Y ahora estaba de vuelta, no como un fracaso que huía, sino como un rey que regresaba a viejos terrenos. Sentada a su lado en la escalade tapizada en cuero negro, estaba Veronica Hayes, su hermosa prometida. Y ella no era menos ambiciosa que él. Era la hija de una poderosa familia de Nueva York. Y este matrimonio era la fusión de dos imperios, una alianza estratégica calculada hasta el más mínimo detalle. Verónica tenía todo lo que un hombre como Damien necesitaba: belleza, estatus y comprensión del inframundo. Pero había una cosa que nunca tendría: su corazón, porque ese había pertenecido a otra persona durante mucho tiempo, incluso si Damon nunca lo admitiría. Mientras el convoy se deslizaba por las carreteras familiares de los suburbios del sur, Damon sintió que algo se elevaba en su pecho, algo que había intentado enterrar durante 7 años. Memoria. Recuerdos del pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio envejecido donde él e Iris habían vivido una vez. Ese apartamento había sido estrecho, las paredes manchadas de humedad. La ventana nunca se cerraba, por lo que el viento se colaba cada noche de invierno. Pero había sido el lugar más feliz que Damon había conocido. Recordaba noches en que los dos se acurrucaban bajo una delgada manta. Iris apoyaba la cabeza en su pecho, su dedo trazando círculos sin rumbo en su piel mientras él le contaba sus sueños. En aquel entonces, Damon no había sido un jefe. Solo había sido un joven lleno de ambición, tratando de salir de la sombra de su padre. Theodore Blackwood, el hombre que controlaba la mitad de Chicago con mano de hierro. Iris había sido la única que vio al verdadero él. No el heredero de un imperio de la mafia, solo Damien, un hombre común con miedos comunes y hambre común. Creo en ti, Iris había dicho una vez, sus cálidos ojos marrones sosteniendo los suyos sin rastro de duda. No importa quién seas, no importa lo que hagas, sigo creyendo en ti. Y Damon le había creído, confiaba en ella más que en nadie en este mundo. Hasta esa fatídica noche, recordó exactamente cómo se sintió cuando las fotos fueron colocadas frente a él. Fotos que mostraban a Iris reuniéndose con otro hombre, mensajes que habían sido bloqueados de su teléfono, susurros de personas en las que confiaba. Su padre, Theodore, le había puesto una mano en el hombro con una mirada de falso dolor. Te lo advertí, chicas como ella solo aman el dinero, no aman al hombre. Damon no había escuchado a Iris explicarse. No le había dado una oportunidad. La ira y el dolor habían quemado cada pizca de razón. Recordó su rostro cuando le dio la espalda y se alejó, sus ojos nadando en lágrimas, sus manos tratando de aferrarse a su manga, su voz rompiéndose mientras le suplicaba que escuchara. Pero él la había empujado y nunca miró hacia atrás. Esa fue la última vez que había visto a Iris hasta hoy. Ahora, sentado en un vehículo de lujo en medio de un suburbio pobre, Damon sintió el pasado como una mano invisible apretándole la garganta. La imagen de la mujer delgada arrastrando ese carro de chatarra no se iría de su mente. La piel enfermiza, las manos agrietadas, la ropa endeble, en el corazón del invierno. Y los niños, los gemelos con ojos grises como el acero, ojos tan exactamente como los suyos que apenas podía respirar. Verónica estaba diciendo algo a su lado, tal vez sobre la próxima fiesta de compromiso, sobre invitados importantes que debían ser invitados.
Pero Damon no escuchó una palabra. Su mente estaba en otro lugar. De vuelta en ese pequeño apartamento del tercer piso, de vuelta en esas noches heladas, cuando Iris lo abrazaba y le susurraba que lo amaba. Había construido un imperio entero para demostrar que no la necesitaba, que podía tener éxito sin ella. Pero ahora, viéndola vivir en tal miseria, Damien no sentía victoria. Solo sentía un vasto vacío en su pecho donde su corazón había latido una vez. Lo que no había esperado era que este regreso destruiría todo lo que había construido. Comenzando con un carro de chatarra, Iris Sullivan se despertaba antes del amanecer todos los días. No porque quisiera, sino porque la vida no le daba otra opción. El viejo remolque en el borde de los barrios bajos del sur de Chicago era donde ella y sus dos hijos se habían refugiado durante los últimos 5 años después de haber sido desalojados del pequeño apartamento porque no podía pagar el alquiler. Cada mañana, mientras las luces de la calle aún brillaban débilmente y la niebla aún se aferraba a los callejones oscuros, se levantaba en silencio, con cuidado de no despertar a los dos niños que dormían, acurrucados juntos en la única cama estrecha dentro del remolque. 7 años. 7 años desde la noche en que Damien le dio la espalda y se fue. Iris había aprendido a sobrevivir con sus propias manos. De día arrastraba su maltratado carro por las calles, recolectando botellas de plástico, latas de aluminio, las cosas que otras personas tiraban. De noche, cuando los niños dormían profundamente, se arrastraba a un pequeño restaurante a 2 millas de distancia para lavar platos hasta la medianoche. Sus manos agrietadas por el agua fría y los productos químicos. Su espalda le dolía de agacharse todo el día, pero nunca se quejó. Quejarse no alimentaba a sus hijos. Ethan y Noah, gemelos de 6 años, eran la única razón por la que Iris seguía adelante todos los días. Parecían idénticos, como 2 gotas de agua, con el mismo cabello negro y los mismos ojos grises afilados como el acero. Pero sus personalidades no podrían haber sido más diferentes. Ethan, el niño nacido 2 minutos antes que su hermano, tenía una dureza mucho más allá de su edad. Raramente sonreía, sus ojos siempre alertas, observando todo a su alrededor como un pequeño guerrero, listo para proteger a su madre y a su hermano de cualquier amenaza. Cada vez que un extraño se acercaba demasiado, Ethan automáticamente daba un paso adelante, usando su pequeño cuerpo como escudo. No tenía miedo de nada, o al menos nunca dejaba que el miedo se mostrara. Noah era diferente. Era más sensible, más frágil que su hermano. Noah se enfermaba fácilmente, su cuerpo demasiado débil, como si no hubiera sido hecho para soportar el frío brutal de Chicago. Cada invierno Iris permanecía despierta durante la noche, preocupada mientras escuchaba su tos resonar por el frío remolque. Pero Noah tenía algo que Ethan no tenía: una sonrisa. La sonrisa del niño era como un raro rayo de sol que se abría paso entre nubes pesadas. Una Iris se derretía cada vez que la veía. Noah creía en las cosas buenas, creía en los cuentos de hadas, creía que un día la vida sería diferente, y Iris nunca pudo obligarse a romper esa fe. Había noches en que el remolque estaba en silencio y la oscuridad se cernía. Cuando Ethan preguntaba por su padre, no preguntaba mucho, solo unas pocas preguntas cortas, tan escasas como su naturaleza. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Y cada vez Iris tenía que tragarse las lágrimas antes de responder. Nunca les mintió a sus hijos, pero tampoco dijo la cruda verdad. No les contó sobre la noche en que se arrodilló y le suplicó a Damon que escuchara. No les contó cómo él le había quitado las manos y se había ido sin mirar atrás. No les contó sobre los días que había estado acurrucada en un hospital después de haberse desmayado en la estación de tren
mientras intentaba perseguirlo. Esas cosas eran demasiado pesadas para un niño de 6 años. En cambio, Iris solo decía, tu padre es un buen hombre que perdió el camino. A veces los adultos cometen errores y necesitan tiempo para encontrar el camino a casa. Ella lo dijo no porque todavía amara a Damien y no porque lo perdonara. Lo dijo porque no quería que sus hijos crecieran con el corazón lleno de odio. Iris había visto lo que el odio podía hacerle a una persona y no quería que Ethan y Noah llevaran esa carga. Esa mañana, mientras se preparaba para salir del remolque con el carro familiar, Iris no sabía que su vida estaba a punto de ser puesta patas arriba. No sabía que el hombre que la había abandonado hacía 7 años ahora estaba sentado en un vehículo de lujo a solo unas pocas millas de distancia. No sabía que los ojos grises de sus 2 hijos se encontrarían con los ojos grises de su padre más tarde esa tarde. Iris solo sabía que hoy necesitaba ganar suficiente dinero para comprar medicina para la tos, para Noah, y pagar la factura de electricidad antes de que la cortaran. Durante 7 años, Iris había aprendido a vivir sin nadie. Había aprendido a levantarse después de cada caída, a tragarse las lágrimas y seguir caminando, a ser padre y madre para sus 2 hijos. Pensó que era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier cosa, pero el destino tenía otros planes. Damon abrió la puerta del coche y salió antes de que pudiera pensar. Sus piernas parecían tener voluntad propia, tirándolo hacia la mujer que estaba a solo unos metros de distancia. Sus guardaespaldas se movieron inmediatamente para seguirlo, pero Damon levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Esta era una reunión que necesitaba enfrentar solo. Iris escuchó sus pasos y levantó la vista. En el instante en que sus ojos marrones se encontraron con los suyos grises, el mundo entero pareció dejar de girar. 7 años pendían en el aire entre ellos, pesados y asfixiantes. Pero a diferencia de lo que Damon había imaginado, no había lágrimas, ni temblores, ni debilidad en el rostro de Iris. En cambio, ella simplemente lo miró con una mirada fría y distante, como si él no fuera más que un extraño de paso. Iris, Damon exhaló, su voz ronca por la emoción. Ella no respondió. Solo apretó más el agarre en el asa del carro, sus nudillos blanqueándose de lo fuerte que lo sostenía. Ethan sintió de inmediato que algo andaba mal. El niño de 6 años dio un paso adelante, colocándose entre su madre y el hombre desconocido, su mirada penetrante y tormentosa fija en Damien con cautelosa sospecha. Noah se acurrucó detrás de su madre, sus pequeñas manos aferrándose al dobladillo del abrigo de Iris. ¿Quién eres?, preguntó Ethan. Su voz no temblaba en absoluto, incluso mientras se enfrentaba a un hombre 3 veces más grande que él. Damon miró al niño y su corazón se sintió como si alguien lo hubiera apretado. Este niño tenía sus ojos, tenía la misma postura orgullosa y erguida. Incluso llevaba esa fría reserva por la que Damon había sido conocido cuando era joven. Damon quería decir algo, quería explicar, quería hacer preguntas, pero su garganta se cerró con fuerza. «Aléjate de mi madre», dijo Ethan cuando no hubo respuesta. Abrió los brazos como si pudiera proteger a su madre y a su hermano. Antes de que Damon pudiera reaccionar, el agudo chasquido de tacones altos sonó detrás de él. Verónica había salido del vehículo, su rostro torcido por la irritación al ver a su prometido parado allí hablando con una mujer vestida con harapos. Se acercó a Damien, sus ojos recorriendo a Iris de pies a cabeza con abierto desprecio. «¿Quién es esta?», preguntó Verónica, su voz chillona. «Una recolectora de basura. No creo que necesites repartir caridad tú mismo. Deja que el personal lo haga». Iris permaneció en silencio, pero sus hombros se tensaron ligeramente.
7 años de pobreza le habían enseñado a tragarse la humillación, pero eso no significaba que no doliera. Ethan no se quedó callado como lo hizo su madre. Se volvió hacia Verónica y sus ojos grises se encendieron como si algo dentro de ellos hubiera prendido fuego. Mi madre no es una recolectora de basura, dijo, su voz clara y firme. Mi madre trabaja duro para alimentarnos. Tú, tú solo te quedas ahí con ropa bonita y menosprecias a otras personas. La boca de Verónica se abrió de asombro. En sus 32 años, ningún niño le había respondido así. Mocoso maleducado, siseó. ¿Quién te enseñó a hablar así? Ethan, dijo Iris por primera vez, su voz suave, pero lo suficientemente firme como para que el niño entendiera que era una señal para detenerse. Puso una mano en el hombro de su hijo y lo hizo retroceder un paso. Verónica respiró hondo, forzándose a recuperar el control. Abrió su cartera Hermes, sacó un grueso fajo de dinero en efectivo y lo arrojó hacia Iris. Billetes de 100 $10 revolotearon sobre la nieve sucia. Recógelo y desaparece, dijo Verónica fríamente. Esto es suficiente para que tú y tus hijos vivan bien durante un año. Sal de Chicago, no vuelvas a mostrar tu cara frente a nosotros nunca más. Iris miró el dinero a sus pies. 100, 20. Un grueso fajo que seguramente contenía $10,000 yacía allí. Suficiente para pagar la medicina de Noah. Suficiente para comprarles a los niños abrigos nuevos y cálidos. Suficiente para pasar el invierno sin preocuparse por cada comida. Todo lo que tenía que hacer era agacharse y recogerlo. Todo lo que tenía que hacer era tragarse un último bocado de vergüenza. Pero Iris no se inclinó. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Verónica con una extraña y constante calma. No vendo mi dignidad, dijo, su voz suave pero segura como una piedra. Y no necesito nada de ti ni de nadie. Verónica se encogió ante esa respuesta. No podía entender cómo una mujer tan pobre podía rechazar dinero que podía cambiar su vida. Iris se volvió hacia Damon por última vez. Por un instante, Damien vio algo pasar por esos ojos marrones. No odio, no culpa, solo el profundo agotamiento de alguien que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. 7 años, dijo, casi un susurro. No necesitabas saber si vivía o moría. No empieces a preocuparte ahora. Luego se dio la vuelta, una mano tirando del carro, la otra sosteniendo la mano de Noah. Ethan caminó junto a su madre, sus pequeños hombros cuadrados con orgullo. Se alejaron, dejando los billetes esparcidos por la nieve. Damon se quedó allí mirándolos, inmóvil como una estatua. Observó la espalda encorvada de Iris mientras arrastraba el pesado carro. Observó a Ethan mirar hacia atrás de vez en cuando, con los ojos cautelosos. Observó a Noah dar pequeños pasos al lado de su madre. Se alejaron cada vez más hasta que fueron solo pequeños puntos en la carretera cubierta de nieve. Ella se fue, tirando del carro y siguiendo adelante, pero Damon sabía que donde quiera que fuera, ya no podría apartar la vista. Esa noche, Damien no pudo dormir. Yacía en la suite más lujosa de un hotel de 5 estrellas en el corazón de Chicago. Pero 4 paredes de costosa comodidad no podían evitar que las imágenes lo atormentaran sin piedad. El rostro ceniciento de Iris, sus ojos cansados, orgullosos incluso en el agotamiento, su cuerpo encorvado mientras arrastraba un carro de chatarra por el frío mordaz, y los 2 niños, los gemelos con ojos grises idénticos a los suyos, siguiendo a su madre como pequeños guerreros ya acostumbrados a la lucha por sobrevivir. Cada vez que cerraba los ojos, Damien veía a Ethan mirándolo, no con el miedo infantil de un extraño, sino con la cautelosa vigilancia de alguien
que durante mucho tiempo había practicado proteger lo que amaba. Cuando el reloj dio las 3 a.m. de la mañana, Damien se levantó. Se puso el abrigo y salió de la habitación sin llamar a sus guardias. Había lugares a los que necesitaba ir solo, preguntas que necesitaba responder con sus propias manos. El coche se deslizó por las calles vacías de Chicago por la noche y lo llevó de vuelta a los suburbios del sur, el lugar donde 7 años antes había dejado todo atrás solo para huir. El viejo barrio no había cambiado mucho, todavía pobre y deteriorado como vivía en su memoria. Pequeñas casas de un solo piso apiñadas, paredes manchadas de humedad, farolas parpadeando con una débil luz amarilla. Damon estacionó y entró en el estrecho callejón que conducía al edificio donde él e Iris habían vivido una vez. Cada ladrillo, cada esquina arrastraba un recuerdo consigo. Recuerdos que había intentado enterrar durante 7 años. El apartamento del tercer piso estaba oscuro ahora. Tal vez alguien más se había mudado, pero Damon no había venido a buscar el apartamento. Había venido a buscar a una persona, la única que podía decirle la verdad sobre lo que había sucedido hace 7 años. La señora Eleanor Mason vivía en la última unidad al final del pasillo del primer piso, directamente debajo del antiguo lugar de Damien e Iris. Había sido la única vecina que alguna vez había sido amable con ellos cuando eran pobres. A menudo les traía tazones de sopa caliente en las noches frías de invierno. Damon no estaba seguro de que ella todavía viviera allí, pero de todos modos llamó. Después de un buen rato, la puerta se abrió. Eleanor estaba allí, mucho más vieja de lo que había sido hace 7 años, su cabello blanco y su rostro lleno de arrugas, pero sus ojos aún brillaban. Y cuando reconoció al hombre en su puerta, algo difícil de leer parpadeó allí, mitad sorpresa, mitad ira. Damon Blackwood, dijo, su voz áspera y apagada por la edad. No pensé que te volvería a ver aquí. Señora Eleanor, respondió Damon, su voz baja y cansada. Necesito saber la verdad sobre Iris. Sobre lo que pasó hace 7 años. La anciana lo estudió durante mucho tiempo, como sopesando si debía dejarlo entrar. Finalmente suspiró y se hizo a un lado. El pequeño apartamento era cálido, con un ligero aroma a té de manzanilla. Eleanor lo señaló a una silla vieja antes de sentarse frente a él. ¿Quieres la verdad?, preguntó, la amargura agudizando cada palabra. Después de 7 años, ¿ahora quieres la verdad? Damon bajó la cabeza. No tenía derecho a justificar su silencio todos esos años. La vi hoy, dijo. Eleanor hizo una pausa por un momento, luego asintió lentamente. Ethan y Noah, dijo, los niños más finos que he conocido, han crecido en la pobreza, pero su madre los crió para ser buenos. «Son mis hijos, ¿verdad?», preguntó Damien. Su voz temblaba. «Señora Eleanor, por favor, dígame la verdad». La anciana lo miró con una expresión que era mitad lástima y mitad furia. «¿No lo sabías?», preguntó en cambio. «Te fuiste sin saber que Iris estaba embarazada». Damon sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo fuerte en el pecho. Embarazada. Iris había estado embarazada cuando él se fue. «No lo sabía», susurró. «Nadie me lo dijo». Eleanor lo interrumpió con una risa amarga. «Nadie te lo dijo. ¿O no le diste a nadie la oportunidad de decírtelo?» Se detuvo, sus ojos envejecidos fijos en él. «Ella corrió a la estación de tren para encontrarte, Damien. Se desmayó en el camino porque estaba embarazada y agotada. Cuando despertó en el hospital, tú ya te habías ido». Cada palabra de Eleanor cayó como un cuchillo en el pecho de Damon. Se imaginó a Iris corriendo por la fría noche. Su vientre apenas comenzaba a mostrarse. Sus piernas cediendo, colapsando en la calle mientras intentaba atraparlo.
¿Y él? ¿Dónde había estado? Había estado sentado en el tren saliendo de Chicago, creyendo que ella lo había traicionado. Ella trató de encontrarte, continuó Eleyanar. Después de que le dieron el alta, fue a tu casa, pero los hombres de tu padre no la dejaron entrar. Dijeron que no querías verla más. La echaron como a un perro callejero. Damien apretó el brazo de la silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Iris nunca me traicionó?, preguntó, su voz casi suplicante. Eleyanar lo miró durante mucho tiempo. ¿Traicionarte?, repitió. Esa chica te amaba lo suficiente como para morir por ti. Vendió el único anillo que su madre le dejó para ayudarte a pagar tus deudas. Pasó hambre para que tú tuvieras comida. Y me preguntas si te traicionó. Damien se puso de pie. No podía quedarse quieto un segundo más. Sus pasos lo llevaron fuera del apartamento, bajando las escaleras y hacia el oscuro callejón. El viento nocturno de Chicago cortaba como una cuchilla, pero Damien no podía sentir nada excepto el caos dentro de su pecho. Se paró en el viejo callejón, su puño apretado tan fuerte que sus uñas se clavaban en su piel. Si ella estaba diciendo la verdad, entonces ¿quién le había mentido durante 7 años? Damien condujo durante la noche hasta la finca de su padre en los suburbios del norte de Chicago. La mansión Blackwood se alzaba en una pequeña colina, rodeada de altas vallas de hierro y un estricto sistema de seguridad. Hace 7 años Damien había dejado este lugar con el corazón destrozado y el odio hirviendo en sus venas. 7 años después, regresó con preguntas candentes que exigían respuestas. El guardia de la puerta reconoció su coche y se apresuró a abrir la entrada. Damien no dijo una palabra, simplemente entró directamente. Cuando entró en la familiar mansión, encontró a su padre sentado en su estudio, un vaso de whisky a su lado, como todas las noches. Theodore Blackwood, a sus 65 años, todavía tenía la presencia imponente de un jefe, el cabello plateado peinado hacia atrás, ojos grises como el acero, igual que los de sus hijos. Levantó la vista al sonido de pasos y si se sorprendió al ver a Damien parado allí a las 4 de la mañana, no lo mostró. «Hijo», dijo Theodore, tranquilo como si lo estuviera saludando en una mañana cualquiera. «No pensé que te pasarías tan temprano». Damien no se molestó con las trivialidades. Caminó directamente hacia su padre, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la furia. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz baja y peligrosa. «Hace 7 años. ¿Qué le hiciste a Iris?». Theodore dejó su vaso sobre el escritorio, lenta y mesuradamente. Estudió a su hijo por un largo momento, como decidiendo qué decir. «¿La viste?», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. «¡Respóndeme!», rugió Damien, su mano golpeando el escritorio de roble. «Esas fotos, esos mensajes, esos rumores de que me traicionó. Lo orquestaste todo, ¿no es así?». El silencio se prolongó sin fin. Entonces Theodore suspiró, un suspiro pesado de un hombre que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. «Sí», dijo sin arrepentimiento en su voz. «Lo hice todo». Damien sintió como si el suelo bajo sus pies cediera, aunque lo había escuchado de la señora Eleyanar. Aunque había presentido la verdad, escuchar a su padre admitirlo, aún le quitó las fuerzas. «¿Por qué?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Por qué harías eso?». Theodore se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad exterior, su espalda aún recta. Pero algo en la forma en que se paraba lo hacía parecer mayor de lo habitual. «Porque yo solía ser tú», comenzó. Su voz bajó. «Hace años, antes de conocer a tu madre, amé a una chica. Era pobre de los barrios bajos del sur, igual que tu Iris.
La amaba como un loco, listo para darlo todo por ella. Damien se quedó quieto, escuchando. Esta era una historia que nunca le había oído contar a su padre. Y entonces Damien preguntó. Theodore se dio la vuelta, y por un instante, algo enterrado hace mucho tiempo, parpadeó en sus ojos envejecidos. Ella me dejó, dijo amargamente. Cuando apareció un hombre más rico, ella no dudó en dejarme y perseguir el dinero. Dijo que me amaba, pero lo que amaba era solo lo que yo podía darle. Luego miró a su hijo de nuevo. La dureza regresó. Cuando te vi enamorarte de esa chica pobre, supe lo que pasaría. Te usaría, y en el momento en que surgiera una oferta mejor, te dejaría. No podía permitir que eso le pasara a mi hijo. Damen negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No tenías derecho a decidir por mí, dijo. Su voz temblaba mientras luchaba por contener su rabia. No tenías derecho a destruir mi vida por tu propia herida. Theodore se acercó y puso una mano en el hombro de Damien. Ella no era digna de ti, dijo lentamente. La familia Blackwood necesita alianzas, no a una chica pobre. Verónica es la pareja adecuada para ti. Ella entiende nuestro mundo. Ella puede ayudarte a expandir tu imperio. Damon apartó la mano de su padre y dio un paso atrás. ¿Alianzas? Soltó una risa amarga. Hablas de alianzas mientras mis hijos viven en un remolque destrozado, mientras Iris tiene que recolectar chatarra solo para alimentar a 2 niños que ni siquiera sabía que existían. Theodore se congeló. ¿Niños?, preguntó, un destello de sorpresa en su voz. ¿No lo sabías?, tronó Damon. ¿O también escondiste eso? Iris estaba embarazada cuando me fui. Dio a luz a gemelos. Tienen 6 años y tienen los ojos exactamente como los míos. ¿Tus nietos? Los nietos que me robaste de mi vida durante 6 años. Por primera vez, Damien vio cambiar la expresión de su padre. Algo cruzó esos viejos ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo shock. No sabía que estaba embarazada, dijo Theodore en voz baja. No lo sabías porque nunca le diste la oportunidad de decírtelo, gritó Damien. Tus hombres la echaron cuando vino a buscarme. Me robaste 7 años. 7 años que pude haber estado con mis hijos. 7 años en los que Iris no tuvo que luchar sola solo para sobrevivir. Dio un paso atrás, mirando a su padre como si estuviera mirando a un extraño. Construí este imperio porque pensé que necesitaba demostrar que sin Iris aún podía tener éxito, dijo, su voz amarga. Pero resulta que todo fue construido sobre tus mentiras. Damien se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Escuchó a su padre llamarlo, pero no se detuvo. No podía quedarse allí un segundo más. Fuera de la mansión, Damien se paró en la oscuridad y miró el cielo sin estrellas. Había construido un imperio sobre una base de mentiras, y ahora todo comenzaba a colapsar. A la mañana siguiente, Damien fue al remolque de Iris. No trajo guardaespaldas, y no trajo la arrogancia de un jefe de la mafia. Vino solo como un hombre que necesitaba enfrentar sus propios errores, pero no esperaba que Verónica hubiera llegado primero. A medida que Damien se acercaba al remolque, escuchó la voz chillona de Verónica que salía de adentro. Abrió la puerta de golpe y entró, y lo que vio le hizo hervir la sangre. Verónica estaba de pie en medio del estrecho remolque, señalando directamente a Iris con desprecio abierto. Iris estaba acorralada, con ambos brazos fuertemente alrededor de Ethan y Noah, como si pudiera protegerlos de la rabia de una extraña. ¿Quién te crees que eres para seducir a mi prometido?, gritó Verónica. No eres más que una mujer rota y sucia que vive en este chiquero con tus hijos bastardos. Noah tembló, pegándose a su madre. Pero Ethan era diferente.
El niño de 6 años se soltó del agarre de su madre y dio un paso adelante, sus inconfundibles ojos Blackwood ardiendo con fuego frío. «No tienes derecho a hablar así de mi madre», gritó, su voz resonando en las delgadas paredes. «Tú eres la mala. Eres una bruja malvada». Verónica se estremeció ante el desafío del niño. Levantó la mano como para abofetearlo, pero su palma fue detenida en el aire. «¡No te atrevas!». La voz de Damen se abrió paso, fría y peligrosa. Había entrado en el remolque, y su mano estaba apretada alrededor de la muñeca de Verónica, apretando lo suficiente como para hacerla quejarse. «¡Damian!». Verónica jadeó, sus ojos brillando con alarma antes de convertirse en ira. «Solo estoy dándole una lección a este pequeño grupo. Necesitan saber su lugar». Damen la soltó y dio un paso atrás. Miró a Verónica con una expresión que ella nunca le había visto antes, fría y distante, como si estuviera mirando a una completa extraña. «Se acabó, Verónica», dijo, tranquilo, pero definitivo. «Nuestro compromiso termina aquí». Verónica se quedó congelada, con la boca abierta de asombro. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su voz temblaba. «No puedes hacer esto. Tu familia y la mía tienen un acuerdo. No puedes romper nuestro compromiso por una mujer pobre y sus hijos bastardos». «No los llames así», interrumpió Damian. Su voz bajó a un gruñido peligroso. «Son mis hijos, y si los insultas a ellos o a su madre una vez más, haré que te arrepientas». Verónica retrocedió un paso bajo la mirada de Damen. Había vivido en el inframundo el tiempo suficiente para saber cuándo una amenaza era real, y los ojos de Damon en ese momento no estaban jugando. Pero el miedo rápidamente dio paso a la furia. Verónica rechinó los dientes, su mirada se movió de Damien a Iris, luego a los dos niños pegados a su madre. «Te arrepentirás de esto», dijo, su voz fría como el hielo. «Haré que te arrepientas de humillarme así. Tú, esta mujer y tus hijos, todos pagarán». Se dio la vuelta y salió del remolque, el agudo chasquido de sus tacones resonando en el pesado silencio. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a 4 personas paradas allí en un aire que se sentía denso y expectante. Iris fue la primera en hablar. «No tenías que hacer eso», dijo suavemente, su voz cansada. «No necesito que me protejas. He vivido 7 años sin nadie». Damien se volvió para mirarla. Por primera vez, Iris vio algo en esos ojos grises que no era arrogancia ni frialdad, sino dolor y un arrepentimiento profundo y doloroso. «Lo sé», dijo, «y eso es mi culpa». Ethan todavía estaba de pie frente a su madre, con los ojos cautelosos mientras miraba a Damian, sin confiar plenamente en él todavía. Noah se mantuvo tímidamente detrás de su hermano, pero los ojos del niño mostraban más curiosidad que miedo al mirar a Damian. Fuera del remolque, el rugido del motor de Verónica se elevó. Luego se desvaneció en la distancia. Verónica desapareció en la oscuridad. Pero Damian sabía que esta no sería la última vez que la vería. Después de que Verónica se fue, el remolque se sumió en un pesado silencio. Damian se quedó allí, sin saber qué decir ni qué hacer. Por primera vez en su vida, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago se sintió completamente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a que la gente obedeciera, acostumbrado a controlar cada situación. Pero aquí, en este estrecho remolque, frente a la mujer a la que había traicionado y los 2 niños que nunca había conocido, todas esas habilidades eran inútiles. «Deberías irte», dijo Iris, y su voz no era tan fría como antes, solo cansada. «Ya has hecho suficiente». Damon negó con la cabeza.
No puedo irme, dijo. No después de saber la verdad, no cuando sé que son mis hijos. Iris lo miró, y esos ojos marrones tenían demasiadas emociones para que Damián pudiera leerlas completamente. Ira, agotamiento, dolor, y tal vez incluso algo que parecía esperanza, que había estado enterrada durante demasiado tiempo. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. ¿Llevártelos? ¿Luchar por la custodia? Tienes abogados y dinero. No puedo oponerme a ti si decides que quieres hacerlo. No, dijo Damen de inmediato, su voz firme. No quiero quitar nada, solo quiero pedir una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Damien respiró hondo. Esto era lo más difícil que había hecho, más difícil que negociar tratos de millones de dólares, más difícil que enfrentarse a enemigos en el inframundo. Una oportunidad para estar con ellos, dijo, para ser su padre. Sé que he perdido 7 años y no puedo recuperar ese tiempo, pero por favor, dame una oportunidad a partir de ahora. Iris estuvo en silencio durante mucho tiempo. Miró a Ethan y Noah. Los dos niños se apretaron a su lado, escuchando a los adultos con rostros serios. Luego volvió a mirar a Damien. Si te doy esa oportunidad, dijo lentamente, habrá reglas. Damien asintió de inmediato. Lo que sea. Primero, no puedes comprarlos, dijo Iris, su voz dura. Ni juguetes caros, ni ropa de diseño, nada. No necesitan esas cosas para amarte, y no deberías usar dinero para comprar sus sentimientos. Entiendo, dijo Damen. Segundo, no hay promesas vacías, continuó. Si dices que vendrás, vienes. Si dices que harás algo, lo haces. Ya han tenido suficiente decepción en sus vidas. No quiero que te añadas a la lista de promesas rotas. No prometeré lo que no pueda cumplir, dijo Damien. Y tercero, dijo Iris. Su voz bajó, pero con el mismo peso. No puedes decidir por mí. Soy su madre. Los he criado sola durante 6 años. Puedes ser parte de sus vidas, pero no tienes derecho a cambiar la forma en que crío a mis hijos. Damien miró a los ojos de Iris y vio la fuerza de una mujer que había sobrevivido demasiado sola. Asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo, en todo. Y Damien cumplió su palabra. En los días siguientes, fue al remolque todos los días, no en un brillante convoy de escaledes, sino a pie, caminó desde el hotel hasta los barrios bajos, vistiendo jeans y un abrigo común, sin guardaespaldas y sin nada que recordara a nadie quién era realmente. Quería ir con sus hijos como un padre común, no como un jefe de la mafia. Al principio, Ethan se mantuvo cauteloso. El niño no se acercaba a Damien, siempre observando desde la distancia con ojos llenos de sospecha. Pero Noah era diferente. Sensible y curioso, seguía echando miradas a Damien con un interés silencioso. Damien no forzó, solo venía, se sentaba en el suelo fuera del remolque y esperaba. A veces traía una pelota vieja que había encontrado en algún lugar, haciéndola rodar de un lado a otro solo. A veces solo se sentaba quieto, observando a los niños jugar desde lejos. Pasó una semana, luego 2. Damien seguía viniendo todos los días, paciente y silencioso, hasta una tarde en que Damien estaba sentado solo frente al remolque. Noah de repente se acercó y se sentó a su lado. El niño no dijo nada, solo se sentó allí, con las piernas pequeñas balanceándose en el aire. Damen contuvo el aliento, sin atreverse a moverse, temiendo asustarlo. Después de mucho tiempo, Noah levantó la cabeza para mirarlo. Los ojos grises del niño, iguales a los de Damen, brillaban con curiosidad. ¿Estás muerto?, preguntó el niño suavemente. Damien sintió un nudo en el corazón. Quería decir que sí, quería abrazar al niño y decirle que era su padre,
Pero recordó las reglas de Iris. No hagas promesas que no puedas cumplir. No decidas por ella. Quiero ser tu papá, dijo Damen lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Si me dejas. Noah inclinó la cabeza, pensando en esa respuesta. Luego hizo un pequeño asentimiento como si aceptara un acuerdo tácito. ¿Sabes jugar a la pelota?, preguntó Noah. Damen sonrió, la primera sonrisa que había mostrado en días. No soy muy bueno, admitió, pero puedes enseñarme. Noah rió, el sonido brillante y claro como campanillas de viento. A la distancia, Iris estaba en la puerta del remolque, observando en silencio. No dijo nada, pero su mirada se suavizó un poco. Esa noche, cuando Damon regresó al hotel, se dio cuenta de algo importante. Damien aprendió que la confianza no se podía comprar con dinero. Tenía que construirse día a día con presencia. 2 semanas después de esos primeros pasos, la tormenta de nieve más grande en 10 años golpeó Chicago. El cielo se oscureció a media tarde. El viento aullaba en ráfagas como el grito de algo demoníaco, y la nieve comenzó a caer tan espesa que no se podía ver nada más allá de unos pocos metros. El servicio meteorológico advirtió a la gente que se quedara en casa. Las calles se vaciaron y la temperatura bajó a -20, el tipo de noche en que incluso las personas sin hogar más resistentes tenían que encontrar refugio si no querían morir congeladas. El remolque de Iris no estaba construido para soportar un clima como este. Las delgadas paredes se estremecieron bajo el viento. Los huecos alrededor de la ventana dejaban entrar aire helado sin fin, y el viejo calentador tosió y chisporroteó antes de apagarse por completo a la medianoche. Iris abrazó a sus 2 hijos con fuerza, envolviéndolos con cada manta del lugar, pero el frío aún se colaba a través de cada capa de tela. Noah comenzó a toser esa noche, toses secas que se hicieron más fuertes y ásperas a medida que pasaban las horas. A medianoche, cuando el calentador finalmente se apagó, el niño comenzó a temblar violentamente. Iris le puso una mano en la frente y su corazón se hundió en un abismo. Caliente, ardiendo caliente. Buscó a tientas el termómetro y el número que apareció casi la hizo desmayarse. 40 Teilen. Noah, cariño, despierta. Iris lo sacudió. Su voz temblaba de miedo. Noah abrió los ojos, pero esos ojos grises estaban apagados, desenfocados. Respiraba rápido, cada respiración superficial y forzada, como si el aire no pudiera llegar a sus pulmones. Sus labios comenzaron a ponerse de un color púrpura azulado, una señal que cualquier madre sabía que era peligrosamente incorrecta. Mamá, ¿qué le pasa a Noah? Ethan se despertó, con los ojos muy abiertos por el terror mientras miraba a su hermano. Iris no tuvo tiempo de explicar. Cogió a Noah en brazos, lo envolvió con otra manta y corrió hacia la puerta. Tenía que llevarlo a un hospital ahora mismo. Pero cuando abrió la puerta del remolque, la tormenta de nieve la golpeó como una sólida pared blanca. El viento era tan fuerte que casi la empujó hacia atrás. La nieve estaba apilada hasta las rodillas, y el frío era tan brutal que su aliento pareció congelarse en el instante en que salió de su boca. Pero Iris no tenía otra opción. Abrazó a Noah fuertemente contra su pecho y salió a la tormenta. Cada paso se sentía como arrastrar piedras. El frío se filtró a través de sus delgados zapatos, mordiendo su piel como miles de agujas. El viento azotó su rostro hasta que las lágrimas brotaron y se congelaron en sus mejillas. Pero Iris no se detuvo. No podía detenerse. El hospital estaba a más de 3 millas de distancia y no tenía coche ni dinero para un taxi, nada más que sus piernas y la voluntad de una madre. «¡Mamá, espérame!», la voz de Ethan la llamó desde allá atrás.
Iris se dio la vuelta, y su corazón se encogió cuando vio a Ethan corriendo tras ella a través de la tormenta de nieve. Su delgado abrigo azotado por el viento, su pequeña cara surcada de lágrimas. El niño de 6 años no dejaría que su madre y su hermano enfrentaran la tormenta solos. «Ethan, vuelve», gritó Iris, pero el viento se tragó su voz. Ethan no se dio la vuelta. Corrió directamente a su lado, sus pequeñas manos aferrándose a su abrigo como si pudiera ser arrebatado en cualquier momento. Los tres avanzaron hacia la tormenta de nieve, pequeñas figuras luchando contra el poder brutal de la naturaleza. Iris no sabía cuánto había avanzado cuando sus piernas comenzaron a flaquear. El frío se había filtrado en sus huesos. Sus fuerzas se agotaban, y Noah en sus brazos respiraba cada vez más débilmente. Quería llorar, gritar pidiendo ayuda, pero su garganta se cerró por el frío y la desesperación. Y entonces, como un milagro dentro de ese infierno blanco, un par de faros de repente atravesaron la espesa cortina de nieve. El vehículo se detuvo. La puerta se abrió y una figura corrió hacia ella. «¡Iris!». La voz de Damon rugió a través del viento. Ella no tuvo tiempo de preguntar de dónde había venido, por qué estaba allí en medio de una noche de tormenta. Solo tuvo tiempo de verlo arrebatarle a Noah de sus brazos, apretar al niño contra su pecho, luego agarrarla con una mano y tomar a Ethan con la otra. «¡Sube al coche ahora!», gritó. Se apresuraron al vehículo y Damon pisó el acelerador de inmediato. La Escalade rugió a través de la tormenta de nieve, los neumáticos girando locamente en la carretera cubierta de nieve. Dentro del coche, Iris abrazó a Ethan con fuerza mientras temblaba. Sus ojos nunca se apartaron de Noah, tendido en el regazo de Damon. La respiración del niño era débil y superficial, sus labios aún de color púrpura azulado, su rostro enrojecido por la fiebre. Damon condujo como un loco, abriéndose paso por intersecciones cubiertas de nieve, pasando por cada semáforo en rojo en una ciudad que había quedado vacía. No dijo una palabra, pero Iris vio sus manos apretadas al volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Y cuando vio su rostro en el espejo retrovisor, vio algo que nunca imaginó que vería en el rostro de ese frío jefe de la mafia: puro miedo. Los neumáticos giraban salvajemente sobre la nieve. Y por primera vez en su vida, Damon rezó. El vehículo entró a toda velocidad en la zona de emergencias del hospital con un chirrido agudo de frenos. Damon sacó a Noah del coche, corrió por las puertas automáticas de cristal y gritó pidiendo un médico. Enfermeras y personal médico se apresuraron de inmediato, levantaron al niño en una camilla y lo empujaron rápidamente a la sala de emergencias. Iris corrió tras ellos, aún agarrando la mano de Ethan, pero fue detenida en las puertas de urgencias. Las puertas se cerraron de golpe en su cara, dejando solo la fría luz roja parpadeando para señalar una reanimación activa. «Mi hijo», Iris golpeó la puerta, su voz desgarrándose. «Déjenme entrar con mi hijo». Una enfermera la hizo retroceder, suave pero firme. «Señora, por favor, deje que los médicos trabajen. Haremos todo lo que podamos». Iris se quedó allí. Sus piernas amenazaban con doblarse bajo ella. Durante 7 años había soportado tanto, tragado sus lágrimas, obligado a ponerse de pie después de cada caída. Pero ahora, mirando esa puerta sellada de urgencias, sin saber qué le estaba pasando a su hijo adentro, sintió cómo todas sus fuerzas se agotaban de su cuerpo. Damon se paró a unos pasos de distancia, su abrigo todavía empapado de nieve. Sus manos aún temblaban por el frío y por el miedo. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. En su mundo podía comprar cualquier cosa, ordenar a cualquiera,
controlar cada situación. Pero aquí, frente a las puertas de urgencias donde su hijo luchaba por su vida, todo su dinero y poder no significaban nada. Ethan se paró junto a su madre, su pequeña cara pálida por el miedo. No lloró, pero sus labios temblaban y sus manos se aferraban al abrigo de Iris como si fuera lo único que lo mantenía unido. Era la primera vez que Damon veía la cara de Ethan sin esa dureza y vigilancia. El niño era solo un niño de 6 años, aterrorizado de perder a su hermano. El tiempo avanzaba lentamente como una tortura. 1 hora, 2, 3. La luz roja sobre la sala de emergencias seguía parpadeando sin parar. Iris se sentó en una silla de plástico fría en el pasillo, con los ojos fijos en las puertas cerradas. Ethan se había quedado dormido en sus brazos, agotado después de la larga noche, luchando contra la tormenta de nieve. Damon no se sentó. Se paró con la espalda contra la pared opuesta, con los ojos grises fijos en las puertas como si pudiera mirarlas directamente y ver a su hijo adentro. Cuando finalmente el amanecer comenzó a palidecer las ventanas del hospital, las puertas de urgencias se abrieron por fin. Un médico de mediana edad salió, con el rostro cansado pero los ojos amables. Iris se puso de pie de un salto, casi despertando a Ethan. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?», preguntó, su voz ronca por estar despierta toda la noche. El médico la miró, luego a Damien mientras se acercaba. «El niño está fuera de peligro inmediato», dijo, «pero su estado es muy grave, neumonía severa, y su cuerpo está débil por una desnutrición prolongada». Iris tembló. «¿Desnutrición?». El médico asintió, su voz suave pero teñida de preocupación. «Su cuerpo no tiene suficiente fuerza para combatir la enfermedad. Su sistema inmunológico está muy débil y parte de sus pulmones han sido dañados. Lo hemos estabilizado, pero necesitará un monitoreo cercano y un tratamiento a largo plazo». Hizo una pausa, luego añadió las palabras que Iris más temía. «Si hubiera llegado unos minutos más tarde, no estoy seguro de que hubiéramos podido salvarlo». El mundo de Iris se desmoronó. Unos minutos, solo unos minutos más, y podría haber perdido a su hijo. Si no se hubiera obligado a salir a la tormenta, si Damon no hubiera aparecido en el momento adecuado, su Noah podría haberse ido. Ni siquiera supo cuándo le cedieron las rodillas. Golpearon el frío suelo del hospital. Y por primera vez en años, Iris lloró. No las lágrimas silenciosas que siempre había tratado de tragarse, sino los sollozos rotos y desbordantes de alguien que había contenido demasiado durante demasiado tiempo. Sus hombros temblaron en oleadas, el sonido desgarrándose de su garganta, como si todo el dolor, el agotamiento y el miedo de 7 largos años se derramaran a la vez. Ethan se despertó con el sonido de su madre llorando. La vio de rodillas, con los hombros temblando, y por primera vez en su vida, Ethan vio a su madre débil. No sabía qué hacer. Solo supo abrazarla, sus pequeñas manos rodeando el cuello de Iris. «Mamá, no llores», susurró Ethan. Su propia voz se quebró. «Noah va a estar bien. Es muy fuerte». Damien se quedó allí mirando, y algo dentro de su pecho se rompió. Este era el resultado de 7 años de su ausencia. Este era el precio que Iris y sus hijos habían pagado porque él había creído una mentira y los había abandonado. Noah estaba peligrosamente enfermo de desnutrición, de vivir en un remolque helado, de años de escasez mientras su madre luchaba sola por sobrevivir. Dio un paso adelante y se arrodilló junto a Iris. No habló porque ninguna palabra podría borrar lo que había sucedido. Solo se quedó allí, una mano posada en su hombro, dejándole sentir que ya no estaba sola. Iris no apartó su mano. Tampoco se volvió a mirarlo.
Solo lloró. Lloró por las noches de hambre. Lloró por los días agotadores. Lloró por el niño pequeño acostado en una cama de hospital con tubos sobre él. Y Damon se quedó a su lado, silencioso y paciente, entendiendo por primera vez que a veces la presencia importaba más que cualquier palabra. Por primera vez, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago se sintió completamente indefenso. 3 días después de la noche de la tormenta, cuando la condición de Noah se había estabilizado, Elder Henry Mitchell llamó a Damon a una habitación privada. Colocó un expediente frente a Damien. Dentro de él, los resultados de la prueba de ADN que Damon había solicitado en el momento en que Noah fue admitido. No porque dudara, sino porque necesitaba la verdad confirmada por la ciencia. Necesitaba pruebas que no pudieran ser negadas mientras enfrentaba todo lo que venía. Los resultados muestran una probabilidad del 99.9%, dijo el Dr. Mitchell. Señor Blackwood, usted es el padre biológico de ambos niños. Damon se quedó mirando el papel, los números y gráficos que no entendía completamente, pero entendía lo que significaban. Ethan y Noah eran sus hijos, su sangre, los niños que se había perdido durante los primeros 6 años de sus vidas. Él no había estado allí cuando nacieron. No había estado allí cuando balbucearon sus primeras palabras. No había estado allí cuando dieron sus primeros pasos inestables. Se lo había perdido todo, y ningún resultado de prueba podría devolverle esos momentos. Damon no sintió alegría. Solo sintió un dolor profundo que se extendía por su pecho, el dolor de 7 años perdidos, de recuerdos que nunca se hicieron, de un vínculo de padre e hijo robado por las mentiras. Dobló el papel, lo deslizó en el bolsillo de su abrigo y salió de la habitación del médico con pasos pesados. Cuando Damien regresó a la habitación del hospital de Noah, encontró a Ethan sentado junto a la cama de su hermano. El niño no estaba mirando a Noah. Estaba mirando a Damien con esos ojos fríos color mercurio. Iris había salido a buscar comida, dejando a los hermanos solos con el hombre que aún no entendían completamente. ¿Eres nuestro papá?, preguntó Ethan sin rodeos. Su voz no temblaba en absoluto. Damon se detuvo y encontró la mirada de su hijo. Este niño tenía toda la dureza que Damon había tenido una vez. Tal vez incluso más porque Ethan se había visto obligado a crecer demasiado pronto. Sí, dijo Damien, eligiendo no esquivarlo. Soy tu papá y el papá de Noah. Ethan se quedó en silencio por un momento, como asimilando la verdad. Luego hizo la pregunta que Damon más temía. Si eres nuestro papá, ¿por qué te fuiste? La pregunta era simple, pero cortó el corazón de Damien como una cuchilla. Podría haber mentido. Podría haber inventado una historia que lo hiciera parecer menos terrible. Pero recordó la regla de Iris, sin promesas vacías, sin mentiras. Y recordó la promesa que se había hecho a sí mismo. A partir de ahora, viviría por la verdad. Damien acercó una silla y se sentó. Así estaba a la altura de los ojos de Ethan. Miró directamente a los ojos de su hijo, sin apartar la mirada. Porque tenía miedo, dijo lentamente, y porque creí algo equivocado. Ethan frunció el ceño. ¿Miedo de qué? De salir lastimado, explicó Damon. Alguien me dijo que tu madre no me amaba, que me dejaría, y en lugar de preguntarle la verdad a tu madre, elegí creer esa mentira y me fui. ¿Por qué no le preguntaste a mamá? Porque fui un cobarde, dijo Damon con amargura en su voz. Tenía miedo de la respuesta, miedo de enfrentar la verdad. Pensé que irme sería más fácil que quedarme y luchar. Ethan se quedó en silencio durante mucho tiempo, con los ojos fijos en Damien, como sopesando cada palabra. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente el niño. Todos los días, respondió Damon de inmediato. Cada segundo desde que volví a ver a tu madre y supe la verdad.
Ethan asintió lentamente y no dijo nada más. Se volvió hacia Noah, que dormía en la cama del hospital, dando por terminada la conversación. Damon sabía que llevaría mucho más tiempo para que Ethan confiara plenamente en él. Pero al menos hoy había dicho la verdad. Ese fue el primer paso. Esa tarde, Damon salió del hospital y condujo hasta la mansión de Theodore por última vez. El anciano estaba sentado en su estudio como siempre, con un vaso de whisky en la mano, tranquilo como si nada hubiera pasado. «Has vuelto», dijo Theodore cuando vio a Damien entrar. «Sabía que volverías. Me necesitas. Necesitas este imperio». Damon se paró frente a su padre, la espalda recta, la mirada firme. «Vengo a decirte que renuncio a mi herencia», dijo, su voz tranquila y sin rastro de vacilación. «Ya no quiero nada de la familia Blackwood». Theodore se puso de pie de un salto, su rostro cambió de color. «¿Has perdido la cabeza? Estás renunciando a todo por una mujer y un montón de bastardos». «Esos son mis hijos», replicó Damon fríamente. «Y Iris no es una mujer, es la mujer que me robaste de mi vida con mentiras. No tendrás nada sin mí», rugió Theodore. «Entonces empezaré de cero», dijo Damon. «Al menos tendré lo que tú nunca tuviste, una verdadera familia». Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, dejando el furioso grito de Theodore resonando detrás de él. Perdió la mitad de un imperio en una noche, pero por primera vez sintió que estaba vivo. Las semanas que siguieron pasaron lentamente, pero estuvieron llenas de significado. Noah se recuperó poco a poco en el hospital. El color regresó a sus mejillas una vez cenicientas. Su risa brillante y limpia comenzó a resonar en la austera habitación blanca. El doctor Mitchell dijo que necesitaría unas semanas más para sanar por completo, pero el peligro había pasado. Cada vez que Damon escuchaba buenas noticias, soltaba un suspiro tranquilo que ni siquiera se daba cuenta de que había estado conteniendo, aunque nunca lo mostraba en su rostro. Después de renunciar a su herencia de la familia Blackwood, Damien ya no se alojaba en un hotel de 5 estrellas o una mansión lujosa. Alquiló una casa modesta en un suburbio tranquilo y seguro a millas de las calles sucias del lado sur. Un lugar común con 2 dormitorios, una sala de estar modesta y una cocina que era suficiente. Sin guardaespaldas, sin sirvientes, nada que le recordara su antigua vida. Por primera vez en muchos años, Damon Blackwood vivió como un hombre común. Todas las mañanas se despertaba temprano y caminaba al hospital. Llevaba libros de cuentos para leerle a Noah y una vieja pelota de fútbol para jugar con Ethan en el patio del hospital cuando el niño necesitaba quemar energía. Se sentaba junto a la cama de Noah durante horas, contando historias tontas que inventaba en el momento, poniendo caras ridículas para hacer reír al niño. Y Noah reía, claro como campanillas de viento, el sonido más hermoso que Damien había escuchado. Cuando Noah fue dado de alta, Damon sugirió que se mudaran a la casa que había alquilado, al menos temporalmente, hasta que Noah estuviera realmente fuerte de nuevo. Iris dudó, pero cuando miró el remolque helado sin calentador y pensó en la frágil salud de su hijo, asintió. No era una rendición, y era una aceptación de Damien. Ella dejó claro, era solo por Noah. La vida en la pequeña casa comenzó con pasos cautelosos e inciertos. Damien no sabía cómo ser padre, no sabía cómo cuidar niños, no sabía cómo llevar un hogar normal. Estaba acostumbrado a ordenar a otras personas que hicieran todo, pero aquí tenía que hacerlo con sus propias manos. Comenzó a aprender a cocinar y fue un desastre. La primera vez que hizo huevos, quemó toda la sartén. La segunda vez que intentó pasta, la olla se desbordó e inundó la estufa.
La tercera vez que intentó tostar pan, salió humo negro y la alarma de humo gritó tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Noah se reía a carcajadas cada vez que Damon fallaba en la cocina. Y aunque Ethan intentaba mantener su rostro serio, la esquina de la boca del niño se torcía hacia arriba. Iris lo observaba todo desde la distancia, sin ayudar a menos que tuviera que hacerlo. Quería ver si Damon realmente estaba cambiando, si realmente estaba dispuesto a bajarse de su trono y aprender a convertirse en un padre normal. Y día a día, con cada comida quemada, cada torpe intento de cambiar las sábanas de Noah, cada tarde, sentado en el suelo jugando con los niños, Damien le estaba mostrando. Por las tardes, cuando el clima se calentaba, Damon llevaba a Ethan al patio trasero e intentaba enseñarle a jugar fútbol. Damon no era bueno en fútbol, honestamente, era bastante malo. Pero no importaba. Lo que importaba era que Ethan comenzó a reír más cuando jugaba con él. Comenzó a hablar más en lugar de solo observar en silencio. Una vez, cuando Damien tropezó, tratando de bloquear uno de los tiros de Ethan, el niño estalló en carcajadas y corrió al ayudarlo a levantarse. Fue la primera vez que Ethan se acercó a tocar a Damon por su cuenta, y ese momento hizo que el corazón de Damon sintiera que podría estallar de felicidad. Por las noches, Damon leía a Noah antes de acostarse. Al niño le encantaban las historias de caballeros y princesas, de aventuras mágicas y finales felices. Damian leía con diferentes voces para cada personaje, haciendo que Noah se riera y pidiera un capítulo más, aunque ya era pasada la hora de acostarse. Y una noche, justo cuando Damon cerró el libro, Noah de repente se sentó y lo abrazó. «Buenas noches, papá», susurró el niño. Damon se quedó quieto. Era la primera vez que Noah lo llamaba por ese nombre. Papá. Una palabra simple, pero que llevaba el peso del mundo entero. Damien abrazó a su hijo con fuerza. Su garganta se cerró por la emoción, incapaz de hablar. Pero Ethan era diferente. El niño aún mantenía su distancia, aún llamaba a Damian «señor» en lugar de papá. Aún lo observaba con ojos cautelosos como si esperara el día en que Damon se iría de nuevo. Una noche, mientras Damon estaba sentado en el porche delantero, Ethan salió y se paró a su lado. «Sé que lo estás intentando», dijo el niño, su voz más grave de lo que debería haber sido para su edad. «Pero necesito que entiendas una cosa». Damon miró a su hijo y esperó. «Si te vas de nuevo», dijo Ethan, sus ojos grises fijos en los suyos sin miedo. «Nunca te perdonaré, no por mí, sino por mamá y Noah. Yo puedo soportarlo, pero ellos no». Damon asintió lentamente. «No voy a ir a ninguna parte», dijo. «Lo prometo». Ethan no respondió. Se dio la vuelta y regresó a la casa. Pero antes de que la puerta se cerrara, se detuvo. «Las promesas son fáciles», dijo Ethan por encima del hombro. «Demostrarlas es difícil». La puerta se cerró, dejando a Damon solo con la noche y sus pensamientos. Ese niño de 6 años le había enseñado a un jefe de la mafia una lección que ningún libro ni ningún trato podrían haberle enseñado. Damon entendió que la confianza no se podía exigir, tenía que ser probada. Día a día, a altas horas de la noche, la pequeña casa se sumió en el silencio. Ethan y Noah dormían en su habitación. El ritmo constante de la respiración de los dos niños se filtraba suavemente por la puerta entreabierta. Iris se sentó sola en la cocina, con ambas manos alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo, con los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. No podía dormir. En noches como esta, cuando todo estaba en silencio y no estaba ocupada con el trabajo o cuidando a los niños, los recuerdos venían como fantasmas. Negándose a soltar, Damon entró en la cocina, sin sorprenderse al encontrarla aún despierta.
Él tampoco podía dormir. Últimamente, sus noches habían estado llenas de pesadillas del pasado, de lo que había hecho, de lo que había perdido. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la silla frente a Iris, manteniendo la distancia suficiente para no invadir su espacio. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló. Luego Iris dejó su taza y dijo, su voz tan ligera como el aliento: «Todavía recuerdo esa noche, la noche en que te fuiste». Damen se puso rígido. Era la primera vez que Iris sacaba a colación el pasado por su cuenta desde que se habían reencontrado. «Yo también lo recuerdo», respondió, su voz ronca. Iris se miró las manos, los dedos agrietados y callosos por el trabajo. «Te supliqué que me escucharas», dijo, y el recuerdo regresó como una inundación. «Me puse de rodillas, te tomé de la mano, te rogué que me dejaras explicar, pero no me miraste, solo miraste la pared, tu cara fría como la piedra, y dijiste que no querías escuchar más mentiras». Damen cerró los ojos. Recordaba esa noche, cada detalle, incluso después de 7 años. Recordaba la cara de Iris empapada en lágrimas, la forma en que sus manos temblaban mientras se aferraban a su manga, la forma en que su voz se quebraba mientras le suplicaba, y recordó cómo él le había quitado las manos, le había dado la espalda y se había ido sin mirar hacia atrás ni una sola vez. «Corrí tras de ti», continuó Iris, su voz bajó. «Te subiste al coche y te fuiste, pero yo seguí corriendo tras de ti. Corrí por la calle, corrí a la estación de tren porque pensé que irías allí. No sabía que estaba embarazada. Solo sabía que no podía dejarte ir sin que me escucharas». «La señora Lanar me lo dijo», dijo Damen suavemente. «Dijo que te desmayaste en el camino». Iris asintió. «Me desperté en el hospital. Un transeúnte llamó a una ambulancia. El médico dijo que estaba agotada y deshidratada, y luego me dijeron que estaba embarazada». Hizo una pausa y respiró hondo. «Estaba tan feliz que lloré. Pensé que cuando te enteraras volverías. Pensé que el bebé te traería de vuelta a mí, pero yo nunca supe», dijo Damen, con un pesado arrepentimiento en su voz. «Traté de encontrarte», dijo Iris. «Fui a tu casa, pero los hombres de tu padre no me dejaron entrar. Dijeron que no querías verme, que debía rendirme y seguir con mi vida. Volví una y otra vez, pero la respuesta siempre fue la misma». Se detuvo, sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera mirando un pasado que era demasiado antiguo. «Luego tuve a los bebés», continuó, «gemelos. Di a luz sola en un hospital público sin nadie a mi lado. Cuando colocaron a Ethan y Noah en mis brazos, lloré. No porque estuviera feliz, sino porque tenía miedo. Tenía 19 años. No tenía trabajo, ni dinero, ni familia, y tenía 2 pequeñas vidas dependiendo de mí». Damian sintió como si alguien le estuviera apretando el corazón. Se imaginó a Iris a los 19 años, sola en una habitación de hospital, sosteniendo a 2 recién nacidos y sin saber lo que le depararía el mañana. «Los primeros años fueron los más difíciles», dijo Iris. «Hice todos los trabajos que pude, lavando platos, limpiando, cosiendo, cualquier cosa para la que me contrataran. Hubo noches en las que no dormí, no porque estuviera ocupada, sino porque tenía hambre. Le di mi comida a los niños y me quedé allí escuchando cómo mi estómago rugía en la oscuridad». Su voz comenzó a temblar, pero no lloró. Ya había llorado lo suficiente. «Hubo días en los que quise rendirme», admitió. «Me miré en el espejo y ya no me reconocía. Estaba tan cansada. Solo quería cerrar los ojos y no despertar nunca más. Pero luego miré a Ethan y Noah.
Miré sus ojos grises que se parecen exactamente a los tuyos, y supe que no tenía derecho a rendirme. Me necesitaban. Damen no dijo nada. No sabía qué decir. Cada disculpa se sentía vacía frente a lo que ella había sobrevivido. Quiero decirte, finalmente dijo, lo que creí durante 7 años. Y le contó sobre las fotos falsas, los mensajes inventados, los susurros venenosos de personas en las que había confiado. Le contó sobre su padre, sobre la vieja herida de Theodore, y la forma en que había proyectado su miedo en la vida de su hijo. Le contó sobre los años que había vivido en el odio, construyendo un imperio sobre la ira, creyendo que era la víctima de una traición. Cuando terminó, la cocina se sumió en el silencio. Iris lo miró. Esos ojos marrones contenían más sentimiento de lo que Damien podía leer completamente. No te perdono, dijo, suave pero firme. Ahora no, tal vez nunca, pero lo entiendo. Entiendo que tú también fuiste víctima de mentiras. Damian asintió. No estaba pidiendo perdón, sabía que no lo merecía. No podemos volver al pasado, continuó Iris, pero podemos elegir cómo avanzar. No se abrazaron, no hicieron promesas, pero por primera vez en 7 años realmente se vieron. La vida pacífica duró casi un mes antes de que la tormenta golpeara. Veronica Hayes no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota y se iba en silencio. Ella había esperado, observado y planeado. Cuando el momento fue propicio, atacó. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Damon llevó a Ethan a la escuela mientras Iris se quedaba en casa con Noah. El niño todavía necesitaba tiempo para recuperarse por completo después de su grave enfermedad. Pero cuando Damien regresó, encontró una multitud de reporteros y cámaras invadiendo la pequeña casa. Se empujaban y se amontonaban, metiendo micrófonos y lentes hacia las ventanas como buitres que habían olido sangre. Señor Blackwood, ¿puede confirmar que tiene 2 hijos fuera del matrimonio? ¿Quién es la mujer de adentro? ¿Es su amante secreta? ¿Tiene algún comentario sobre ocultar a sus hijos mientras estaba comprometido con Veronica Hayes? Damien sintió que el calor le subía a la cara. Atravesó la multitud, protegiéndose de cientos de luces intermitentes, y se abrió paso por la puerta. Dentro, Iris sostenía a Noah con fuerza en la esquina de la habitación. Las cortinas estaban corridas para bloquear los implacables estallidos de luz exterior. Noah temblaba, su pequeña cara pálida de miedo. Su respiración comenzaba a acelerarse de una manera que Damon conocía demasiado bien. ¿Qué está pasando?, preguntó Iris, tratando de mantener la calma. Pero Damon podía ver sus manos temblar. No tuvo la oportunidad de responder. Su teléfono vibró. La pantalla se llenó de alertas de sitios de noticias. El jefe de la mafia, Damon Blackwood, y un oscuro secreto, 2 hijos ilegítimos con una recolectora de chatarra. Escándalo impactante. Prometida traicionada revela la verdad sobre Damon Blackwood. De los barrios bajos a la mansión, la historia de una mujer misteriosa y 2 niños. Verónica. Ella había hecho esto. Había vendido la historia a la prensa, la había arreglado, la había distorsionado. Había convertido sus vidas en un espectáculo barato para que todo el mundo lo viera. Lo peor llegó esa tarde. Damon recibió una llamada de la escuela de Ethan. El niño se había peleado con un grupo de otros estudiantes y estaba sentado en la oficina del director. Cuando Damien llegó a recogerlo, encontró a Ethan solo en una silla de plástico, con la cara magullada, los labios hinchados, pero esos ojos grises ardiendo como el fuego. De camino a casa, Ethan no dijo una palabra. Se sentó rígidamente en el coche, con los puños apretados, mirando por la ventana. Pero cuando regresaron, cuando Iris corrió hacia él, lo abrazó
y le preguntó qué había pasado. Ethan de repente se rompió. Dijeron que mamá es una prostituta, gritó el niño. Las lágrimas brotaban de él, imparables. Dijeron que somos bastardos. Dijeron que ese hombre también le paga a mamá. Ethan no pudo terminar. Sollozó en los brazos de su madre. Sus gritos ahogados llenaron la pequeña casa. Era la primera vez que Damon veía llorar a Ethan. El niño que siempre había sido duro y fuerte, siempre ocultando todo detrás de una fría coraza. Pero hoy el veneno del otro niño había roto la armadura que un niño de 6 años había intentado construir a lo largo de su corta vida. Cuando Noah vio a su hermano llorar, él también comenzó a llorar. Se aferró a su madre y a su hermano, todo su cuerpo temblaba. Esa noche, Noah tuvo fiebre leve, su respiración se volvió tensa de nuevo, Iris tuvo que quedarse despierta toda la noche para cuidarlo. A la mañana siguiente, cuando ambos niños finalmente se quedaron dormidos de agotamiento, Iris entró en la sala de estar donde estaba Damon. Él no había dormido en toda la noche, con los ojos inyectados en sangre, su rostro demacrado. Ella se paró frente a él, y esos ojos marrones ya no estaban cansados ni tristes. Estaban fríos con resolución. «Esta es tu vida», dijo, su voz firme. «Cámaras, reporteros, escándalos, odio. Este es tu mundo, Damien, y nosotros no pertenecemos a él». «Iris», Damien comenzó, «Ethan fue golpeado porque es tu hijo». Ella lo interrumpió. «Noah volvió a enfermar por miedo. Luché durante 7 años para protegerlos de lo peor de la vida. Y en un mes a tu lado, han sufrido más que en todos los años anteriores juntos». Damien quiso discutir, quiso decir que los protegería, que haría cualquier cosa para mantenerlos a salvo. Pero miró a los ojos de Iris y supo que ella tenía razón. Pensó que estar presente, que amarlos sería suficiente. Pero había olvidado que su vida no le pertenecía solo a él. Venía con enemigos, con un pasado oscuro, con fantasmas que no lo soltarían. Damien se dio cuenta de que no solo necesitaba protegerlos de la pobreza, necesitaba protegerlos de su propio mundo. Damien no durmió en toda la noche después de esa conversación con Iris. Se sentó solo en la oscuridad, pensando en lo que ella había dicho, en lo que les había pasado a Ethan y Noah, en cada consecuencia que su presencia había arrastrado a sus vidas. En el pasado, cuando Damien se enfrentaba a un enemigo, usaba el poder y la violencia para manejarlo. Habría ordenado a sus hombres que encontraran a Verónica y la hicieran arrepentirse de haberse atrevido a ir contra él. Pero esa noche, sentado en esta pequeña casa, escuchando la suave respiración de sus 2 hijos a través de la pared, Damon supo que el viejo camino ya no era una opción. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a algunos contactos de los medios, no para amenazarlos ni para sobornarlos, sino para pedir una entrevista pública. Iris lo miró sorprendida cuando le dijo lo que planeaba hacer. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Voy a decir la verdad», dijo Damien. «Toda ella». Esa tarde, los reporteros se reunieron afuera de la pequeña casa como todos los días. Pero esta vez no tuvieron que acechar. Damon salió y se paró frente a docenas de cámaras y micrófonos con un rostro tranquilo. Detrás de la puerta de cristal, Iris estaba con Ethan y Noah observando. «Soy Damien Blackwood», comenzó, su voz clara y firme, «y hay algunas cosas que necesito decir». Los reporteros se quedaron en silencio. Las cámaras lo apuntaban, esperando. «Ethan y Noah son mis hijos», dijo Damon. «No hijos ilegítimos, no un escándalo, sino mis hijos biológicos. Su madre, Iris Sullivan, es la mujer que amé hace 7 años, la mujer a la que traicioné y abandoné porque creí una mentira».
Un murmullo recorrió la multitud, pero Damen continuó. Cometí un error, dijo, con los ojos fijos en el objetivo. Me fui cuando más me necesitaba. No estuve allí cuando nacieron mis hijos. No estuve allí cuando dijeron sus primeras palabras. No estuve allí durante los primeros 6 años de sus vidas. Eso es mi culpa. Y pasaré el resto de mi vida corrigiéndolo. Hizo una pausa, luego continuó, su voz más baja. A partir de hoy me retiro oficialmente de todo en el inframundo, declaró. Renuncio al poder, renuncio al imperio que construí, renuncio a todo lo que pertenece a mi pasado. Elijo estar con mis hijos, estar con la mujer que los crió sola durante 7 años sin una sola queja. Se volvió ligeramente hacia la casa. Luego miró directamente a la cámara, como si estuviera hablando directamente con Iris y los niños, y a cualquiera que intente lastimar a mi familia. Dijo, su voz aún tranquila, pero sus ojos duros como el acero. Quiero que sepan que los protegeré a toda costa. No con violencia, sino con amor y presencia. No pueden romper lo que estoy tratando de construir. Terminó y regresó a la casa, dejando a los reporteros gritando detrás de él. La reacción pública contra Veronica Hayes fue inmediata y despiadada. Despojada de su posición social y rechazada por los círculos de élite que tanto valoraba, se encontró convertida en una marginada, un final apropiado para la mujer que intentó destruir una familia para ocultar su propia crueldad. Dentro, Iris estaba en silencio, con los ojos brillando con lágrimas. Ella no dijo nada. Solo lo miró con una expresión que Damon no podía leer completamente, pero sabía que ya no era frialdad ni duda. Esa noche, después de la cena, mientras Damien estaba sentado solo en la sala de estar, Ethan de repente se acercó. El niño se paró frente a él, con los ojos grises fijos en su rostro, serio. Vi la entrevista, dijo Ethan. Te vi pararte frente a todos y decir que amabas a mamá y a nosotros. Damon asintió, esperando. Ethan estuvo en silencio por un momento, como si luchara con algo dentro de sí mismo. Luego respiró hondo. Buenas noches, papá, dijo, su voz pequeña pero clara. Damon se quedó inmóvil. Papá. Era la primera vez que Ethan lo llamaba así. No señor, sino papá. Antes de que Damien pudiera reaccionar, Noah salió corriendo del dormitorio. Se arrojó en el regazo de Damon y lo abrazó por el cuello. Te amo, papá, susurró el niño. Y entonces sucedió lo que Damon nunca pensó que pasaría. Las lágrimas brotaron de los ojos grises como el acero del jefe de la mafia más poderoso de Chicago. Abrazó a ambos niños con fuerza. Los hombros temblaban. Las primeras lágrimas que derramaba en años le resbalaban por las mejillas. Ni el dinero, ni el poder, solo las 2 palabras, papá, fueron suficientes para poner de rodillas a un jefe de la mafia. Había pasado 1 año desde el día en que Damon se paró frente a las cámaras y le dijo al mundo entero que estaba cambiando. 1 año, tiempo suficiente para que la tormenta del escándalo se calmara, para que los medios encontraran nuevas presas y olvidaran la historia del jefe de la mafia y la mujer que recolectaba chatarra. 1 año, tiempo suficiente para que sus vidas volvieran a la normalidad, o al menos lo más cerca posible de la normalidad. Damien había reconstruido desde cero con un pequeño negocio legal, ya no ligado al inframundo. Ethan y Noah se habían trasladado a una nueva escuela donde nadie conocía el pasado de la familia. Iris había comenzado a ir de nuevo a la escuela por la noche, persiguiendo el sueño que había pospuesto 7 años antes. La vida no era lujosa, pero era suficiente. No era perfecta, pero era feliz. Entonces llegó la llamada una mañana de otoño mientras Damon se preparaba para llevar a los niños a la escuela.
Quien llamó era Raymond Dawson, su antiguo lugarteniente, la única persona del viejo mundo con la que Damon aún mantenía contacto. Theodore está muy enfermo, dijo Ray. Su voz bajó. Cáncer en etapa tardía. Los médicos dicen que le quedan solo unas semanas. Damien se quedó en silencio, sin saber qué debía sentir. Odio, satisfacción, dolor. No había visto a su padre desde la noche en que había declarado que renunciaba a su herencia. No había hablado con él desde que había sabido la verdad sobre las mentiras. Durante un año había intentado sacar a Theodore de su mente, actuar como si el hombre ya no existiera. «Quiere verte», continuó Ray. «Dice que quiere hablar contigo una última vez». Damon colgó sin responder. Todo el día no pudo concentrarse en nada. Esa noche, después de que los niños se durmieron, se sentó solo en la sala de estar mirando la pared. Iris salió y se sentó a su lado. «Escuché la llamada de Ray esta mañana», dijo suavemente. «¿Vas a ir a verlo?» «No lo sé», respondió Damon honestamente. «No sé si puedo enfrentarlo». «¿Por qué?» Damon se volvió hacia Iris, sus ojos llenos de conflicto. «Porque tengo miedo de que si lo veo lo perdonaré», dijo. «Y no quiero perdonar. Me quitó 7 años, a ti, a los niños. No merece perdón». Iris se quedó en silencio por un momento, como sopesando cada palabra. «Entiendo», dijo. «Yo también solía pensar así de ti». Damon se encogió. Ella tenía razón. Para Iris, él también había sido alguien que no merecía perdón. La había abandonado, se había negado a creerle, la había dejado luchar sola durante 7 años. Pero luego me di cuenta de algo. Continuó Iris, su voz suave. El perdón no es un regalo que le das a otra persona. Es un regalo que te das a ti mismo. Cuando me aferraba al odio, el que más sufría no eras tú, era yo. Puso su mano sobre la de Damien. Si no puedes perdonar a tu padre, ¿cómo les enseñarás a tus hijos a perdonarte a ti?, preguntó. Ethan te dio una segunda oportunidad. Noah te ama sin exigir que seas perfecto. ¿De dónde aprenden eso? Si no es de ver cómo tratas a otras personas. Damien no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, pensando en lo que Iris había dicho, en Theodore, en todo lo que había pasado. Pensó en Ethan, en cómo el niño le había dado una oportunidad, aunque tenía todas las razones para no hacerlo. Pensó en Noah, en cómo el niño lo amaba sin condiciones, aunque Damien había estado ausente durante los primeros 6 años de su vida. Y se preguntó a sí mismo, si sus hijos podían perdonarlo, ¿por qué él no podía hacer lo mismo con su padre? A la mañana siguiente, Damian condujo hasta el hospital. El anciano yacía en la cama, delgado y desgastado, nada parecido al poderoso jefe que Damian recordaba. Theodore abrió los ojos cuando escuchó pasos, y en esos ojos envejecidos, Damon vio algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. «Viniste», dijo Theodore débilmente. «No pensé que lo harías». Damon acercó una silla a la cama y se sentó. No habló, solo miró a su padre. «Lo siento», dijo Theodore, su voz temblaba. «Sé que una disculpa no puede cambiar el pasado. No puede devolver los 7 años que robé. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Todos los días desde que te fuiste, me he arrepentido». Damon respiró hondo. «Destruiste mi vida», dijo, tranquilo pero pesado. «Me hiciste perder a la mujer que amaba. Me hiciste ausente cuando nacieron mis hijos. Hiciste que crecieran en la pobreza y la carencia». Theodore asintió. Las lágrimas resbalaban por su mejilla arrugada. «No vine aquí a perdonarte», continuó Damon. «No estoy seguro de poder perdonarte completamente, pero vine aquí a dejarlo ir. No quiero llevar este odio el resto de mi vida.
No quiero que mis hijos crezcan y vean a su padre como un hombre que no puede soltar el pasado. Se puso de pie, mirando a su padre por última vez. Espero que encuentres la paz, dijo, y espero que en la próxima vida tomes decisiones diferentes. Damon salió de la habitación del hospital sin mirar atrás. No sabía si esto era perdón o no, pero sabía que cuando cruzó esa puerta, se sintió más ligero de lo que se había sentido en mucho tiempo. El perdón no significa olvidar, significa que no dejas que el pasado controle el futuro. Un mes después de la muerte de Theodore, Iris decidió volver al viejo barrio. Quería visitar a la señora Eleanor Mason, la anciana vecina que la había ayudado en los días más difíciles, la mujer que había protegido la verdad y se la había dicho a Damon cuando más lo necesitaba. Damien se ofreció a ir con ella y esta vez Iris no se negó. El coche se detuvo en la boca del familiar callejón. Iris salió y respiró hondo un aire que llevaba el viejo y familiar olor de los barrios bajos. Todo parecía igual: casas destartaladas apiñadas, paredes manchadas de humedad, farolas parpadeando con una débil luz amarilla. Pero una cosa era diferente, y ella lo vio de inmediato. Su viejo carro de chatarra todavía estaba allí en la esquina, exactamente donde lo había dejado en ese fatídico día en que apareció Damien. Las ruedas estaban oxidadas, el marco cubierto de polvo, pero aún permanecía allí como un testigo silencioso del pasado. Iris lo miró, y de repente las lágrimas se desbordaron. No sabía si lloraba de tristeza o de alivio. Ese carro había estado con ella en sus días más oscuros, llevando el peso de la supervivencia cuando no había tenido nada más que sus propias manos y su voluntad. Era el símbolo de la resistencia, de la fuerza obstinada, del amor ilimitado de una madre por sus hijos. Damien se acercó a su lado. No habló. Solo se quedó allí, siguiendo su mirada. Luego le tomó suavemente la mano, cálida y firme. «Ya no tienes que llevarlo sola», dijo, su voz baja y segura. Iris se volvió hacia él. En esos ojos grises ya no vio la arrogancia o la frialdad del poderoso jefe de la mafia de años atrás. Vio a un hombre que había aprendido a amar, había aprendido a asumir responsabilidades, había aprendido a estar con su familia a través de cada tormenta. «Lo sé», respondió. Una pequeña sonrisa levantó su boca. Una risa brillante y clara resonó detrás de ellos. Ethan y Noah corrían hacia ellos. Los rostros de ambos niños se iluminaron. Noah saltaba mientras corría. El cabello negro volaba con el viento, riéndose sin parar. Ethan corría a su lado, ya no con esa expresión demasiado vieja y seria, sino con la sonrisa abierta y soleada de un verdadero niño de 7 años. «Papá, mamá, la señora Eleanor nos dio galletas», gritó Noah, sosteniendo una bolsa de papel en alto. Damon se agachó y abrazó a ambos niños. Los abrazó fuerte, respirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra su pecho. Iris estaba a su lado, observando a su esposo y a sus hijos, y por primera vez en tantos años se sintió completa. No eran una familia perfecta, llevaban un pasado lleno de heridas, años de distancia que nunca podrían recuperar, dolor que aún no había sanado por completo, pero se tenían el uno al otro. Tenían amor, perdón y la voluntad de seguir avanzando juntos, y eso era lo que más importaba. La señora Eleanor estaba en la puerta de su antiguo apartamento, saludándolos con una sonrisa amable. Iris le devolvió el saludo, su corazón desbordante de gratitud. Luego volvió a mirar el carro de chatarra por última vez, como una despedida al pasado. «Vámonos», le dijo a Damien. La familia de 4 siguió caminando. Las risas de Ethan y Noah resonaban por el estrecho callejón. Detrás de ellos, el viejo carro permanecía en silencio en la esquina,
un testigo del viaje de la oscuridad a la luz, de la soledad a la unión, de la desesperación a la esperanza. Esta historia nos enseña que a veces el mayor milagro no es la riqueza repentina. Es un hombre que regresa, no solo con dinero, sino con responsabilidad. No es el glamour exterior lo que hace a un buen padre. Es la presencia diaria. Son las cenas quemadas hechas con amor. Son las noches sin dormir junto a la cama de un niño enfermo. Es el coraje de admitir errores y cambiar. En la vida real hay tantas personas que llevan cargas solas como Iris. Tantos niños que crecen sin un padre a su lado como Ethan y Noah. Esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El perdón no significa olvidar. Significa no dejar que el pasado controle el futuro. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que podamos difundir mensajes significativos a más personas. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia y si te recordó algo de la vida real. Por favor, deja un comentario abajo, comparte lo que tienes en tu corazón. Leeremos cada palabra y atesoraremos cada línea que compartas. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Les deseamos a todos buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.